que le quiero hacer de todo lo que está pasando en Venezuela ahora. ¿Qué es lo que usted cree es más grave? Porque el otro día yo vi el informe de UNICEF respecto de cómo está bajando el peso y la talla de los chicos, el nivel de desnutrición. Digo, por supuesto, lo político, las libertades, pero digo, el pueblo está siendo realmente tremendo lo que está ocurriendo. Pero quería saber su opinión, Antonio. Buenas noches, Alfredo. Buenas Diego, noches. muchas gracias por la invitación. Lo más grave es la crisis humanitaria. Saber que hay niños en este momento que estamos hablando o que mueren por desnutrición o que se acuestan, como se dice coloquialmente, con el estómago pegado del espinazo porque no han probado bocado. Las cifras de Cáritas, porque el régimen no permite que se den a conocer estadísticas, revelan que hay más de 300.000 niños con síntomas severos de desnutrición. O sea, son niños que lamentablemente van a tener un desarrollo atrofiado desde ya. Hay familias que no pueden acceder a la canasta de alimentos. El salario, para que los argentinos que me están viendo y escuchando, y ojalá Dios libre a Argentina de un maleficio como el que cayó en Venezuela y el que afortunadamente detuvieron aquí los argentinos en el 2015, el salario está por debajo de $4 al mes. O sea, un ciudadano que trabaje 30 días continuos y cuando recibe su paga, esa paga no le alcanza ni siquiera para comprar el 1 o 2% de la canasta alimentaria. Hay un problema severo de desabastecimiento de alimentos y medicamentos porque destruyeron el aparato productivo. Con la consigna de que ser rico es malo y promoviendo confrontaciones sociales, el régimen autorizó invasiones, expropiaciones, confiscaciones de fincas agropecuarias donde antes se desarrollaba una ganadería de doble propósito, ganado para carne y para leche. Hoy esas vacas no dan leche, dan es lástima, porque más de 3.500.000 hectáreas fueron invadidas u ocupadas y hoy están desiertas. Industrias, empresas fueron también invadidas, expropiadas y ya no hay producción y por eso todo se importaba y como cayó la producción petrolera y cayeron los precios del petróleo, ya no hay divisas para importar en la misma cantidad, porque le puedo decir con datos específicos que hace 3 o 4 años las importaciones eran equivalentes a 70.000 millones de dólares. Hoy las importaciones están por debajo de 10.000 millones de dólares. O sea, un país con una inflación que supera el 3.000%, la más alta del mundo, con la más alta tasa de criminalidad del mundo, que nos avergüenza tener que decir esto. Y por eso, uno de los temas que hablé con el presidente Macri es el de la regularización de los venezolanos que ustedes generosamente han abrigado aquí en Argentina, como también lo hicimos nosotros en los tiempos en que aquí había una feroz dictadura. Sí, señor. Es un éxodo masivo que ya llega a los 4 millones de compatriotas que están huyendo. 4 millones, 4 millones de venezolanos que están en un éxodo masivo. Venezuela está desperdigada por todas partes. Venezuela está, en donde uno va, me tropiezo con venezolanos, gente con talento, como me lo decía el presidente Macri, de lo que me siento muy orgulloso, cuando me dijo, lo que oigo de los venezolanos son cosas buenas. Es así, es así. ¿Y hoy qué sostiene el gobierno chavista? ¿Únicamente la violencia, el aparato que se ha montado, que luego tiene este tipo de resultados electorales que ahora la Argentina desconocerá también? ¿Qué es lo que está sosteniendo? Porque hace algunos meses parecía que caía, parecía que se terminaba. Nosotros en ese momento incluso hablamos con el Puma Rodríguez, me estoy refiriendo al momento donde había revuelta en las calles, parecía que se terminaba Maduro y finalmente no terminó. ¿Qué es lo que sigue sosteniendo el régimen? Bueno, yo oí a este par de mujeres valiosas y comentaban que el ímpetu del pueblo que apostó a una propuesta plural liderada por el presidente Macri detuvo ese maleficio de la demagogia que amenazaba con socavar las instituciones de Argentina. Pues también nosotros dimos un paso importante, un paso con un esfuerzo unitario en diciembre del 2015 y el pueblo le otorgó a la oposición democrática mayoría calificada en el Parlamento Nacional. Ahora, ¿qué ha ocurrido en Venezuela? Que hay un régimen, una narcodictadura, lo voy a decir así, abierto, una narcodictadura. A mí me interpelaba un periodista español hace unos días, antes de emprender el viaje por Sudamérica,
¿con qué otro régimen del mundo yo comparaba lo que ocurre en Venezuela? Yo dije que con ninguno, porque el caso nuestro es prácticamente peculiar, porque es verdad que Saddam Hussein fue un genocida, un terror, incurrió en actos de corrupción, asesinó hasta a sus propios parientes. Lo mismo el caso de Gaddafi. Pero es que en Venezuela, además de tener un régimen corrupto, de Venezuela han salido más de 600.000 millones de dólares robados. Y esos dineros los estamos detectando en los paraísos fiscales donde están depositados. Caso Andorra, por ejemplo, un pequeño banco de Andorra en España, donde se localizaron más de 4.000 millones de dólares. ¿Y de quién son? ¿A nombre de quién están? A nombre de estos funcionarios que están relacionados con la corrupción, con escándalos muy sonoros de corrupción. Pero además de estar relacionados con la corrupción, están relacionados con el terrorismo internacional. El actual vicepresidente de la República ha sido señalado como protector de tentáculos de Hezbollah. Esos terroristas que salen de Venezuela documentados con pasaporte, eso es una amenaza no solo para los venezolanos, es una amenaza para la comunidad internacional, para nuestro hemisferio. Pero además de estar relacionados con el terrorismo y con la corrupción, están también relacionados con la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Estoy seguro, Alfredo y Diego, que ustedes vieron aquel horroroso episodio del 15 de enero de este año, cuando en vivo y en directo masacraron a 7 seres humanos que estaban pidiendo clemencia. Increíble. Pero esos mismos asesinatos ocurrieron el año pasado, cuando fueron vilmente dados de baja más de 130 ciudadanos venezolanos por el simple hecho de estar en las calles protestando, pidiendo un cambio, pidiendo la vuelta a la libertad. Pero además de ser responsables de crímenes de lesa humanidad, terroristas y corruptos, están relacionados con el narcotráfico. Venezuela sus instituciones están tomadas por narcotraficantes. Lo que no logró Pablo Escobar y el cártel de Medellín en Colombia, lo han logrado estas bandas delincuenciales que han asaltado las instituciones públicas, las han vaciado de contenidos, y por eso respondo al interrogante de Diego. ¿Por qué se mantiene Maduro? Porque Venezuela está sitiada militarmente por una fuerza extranjera. En Venezuela hay más de 30.000 efectivos cubanos que han tomado las instituciones públicas, ¿sí? Y además de eso, cuando no son los grupos armados, son los grupos mafiosos relacionados con el narcotráfico. En Venezuela interactúan agentes de las Fuerzas Armadas de Revolución Colombiana o del ELN. Están metidos en los estados Táchira, en el Zulia, en Barinas, en Apure. Eso es público y notorio. ¿Por qué Venezuela tiene las más altas tasas de inseguridad? Porque allí operan los llamados pranes, que son los que manejan las cárceles. Desde allí se ordenan secuestros. Allí operan los llamados colectivos, esos colectivos armados, los camisas pardas que antes tenía Hitler o Mussolini, operan en Venezuela con patentes de corso para cometer homicidios, porque sobre ellos se ha tendido un manto de impunidad, y por eso este régimen ha sitiado al pueblo de Venezuela. Y por eso le decía al presidente Macri lo que le dije al presidente Kuczynski, lo que le dije al presidente Piñera, lo que voy a informar ahora cuando vaya a Washington a reunirme con parlamentarios, con el secretario general de la OEA. Venezuela pide auxilio de la comunidad internacional, porque nosotros hemos luchado. No es que estemos esperando que caiga del cielo un milagro, que vengan de afuera a resolvernos el problema. No, como les consta a usted, y lo citaba ahorita Diego, el pueblo de Venezuela ha marchado, ha protestado, ha votado, ha hecho huelga, ha hecho vigilia, pero lamentablemente la respuesta del régimen no es tolerar ni comprender que es urgente una salida cívica y democrática, como lo propusimos, teniendo como moderadores al Papa Francisco, teniendo como moderadores a expresidentes que han sido burlados en una parodia de diálogo como la que se desarrolla en República Dominicana. Antonio Ledesma, ¿cómo fue que se escapó? ¿Por qué no nos cuenta brevemente cómo fue? Usted estaba detenido en una cárcel terrible primero y luego fue trasladado a prisión domiciliaria. Estaba buscando el nombre, Ramo Verde se llama la cárcel. Ramo Verde, sí. Allí en la cárcel de Ramo Verde. Y luego usted va a una prisión domiciliaria. ¿Cómo es que puede lograr finalmente ir a Colombia y luego de allí a España? Bueno, yo había cumplido ya más de 1000 días secuestrado, porque para mí esto es un secuestro.
Lo que ven ustedes en ahí estamos viendo las imágenes, claro. Eso ocurrió en la madrugada del 1 de agosto del año pasado. Ahí cuando se lo llevan a usted. Exactamente, me vuelven a llevar a la cárcel de la Ramo Verde junto con Leopoldo López, con el pretexto de que yo di a conocer ese día una declaración por las redes sociales, porque no me aguantaba más tener entre pecho y espalda toda la angustia por los desafueros que cometía el régimen. Después que me regresan otra vez a mi casa por cárcel, recibo la información que uno de los planes que tenía el régimen era secuestrarme. Claro. Secuestrarme y luego desaparecerme y atribuirle esa operación a un supuesto comando paramilitar colombiano. Claro. Entonces cuando comienzo a darle vueltas a la cabeza y a preparar un plan de fuga. Fue una parada, como decimos los venezolanos. Claro, se jugó una parada. Exactamente, porque había más de 80% de riesgo de que me detuvieran o saliendo de mi edificio, pues yo vivo en un apartamento que ocupamos mi esposo y yo hace más de 30 años, o que me detuvieran en los más de 1000 kilómetros que tuve que recorrer. Necesitaba por lo menos 21 horas para poder llegar más o menos a preparar ya el cruce del puente y haber sobrevivido a 29 alcabalas militares y policiales. Conté con ayuda de efectivos militares. Hubo militares que me cuentan cómo se sienten ellos vigilados por los agentes del G2 cubano dentro de las guarniciones militares. Y por supuesto con un equipo de gente que desde el interior de Venezuela me ayudó y con la ayuda de Dios, porque eso era como una ruleta rusa. Un momento muy difícil, que es cuando voy cruzando el puente y ya para llegar a territorio colombiano me faltaban como 15 metros, porque después los conté, al momento en que una señora, de manera genuina, creo que de muy buena fe, me ve, me identifica y dice... ¿Usted no iba disfrazado? Habían planes de usar disfraz, no lo acepté. Iba con una sudadera, con una capucha, porque estaba lloviznando. Claro. Pero sin embargo la señora, no sé por qué razones de la vida, se fijó, me reconoció, gritó mi nombre. Después como que comprendió que usted se estaba escapando. Exactamente, un guardia nacional me ve, me guiña un ojo, yo sigo, y aquello me parecían más que 15 metros, me parecieron como 15 kilómetros. Claro. Hasta que puse un pie en territorio colombiano y un funcionario cuando me ve me abraza y me dice: usted está en tierra de libertad. Qué bárbaro, qué emocionante. Impresionante. ¿No? Qué emocionante tener que recorrer una situación de esas características. Antonio, escuché recién que le ayudó a alguien de las Fuerzas Armadas, que un guardia civil le guiñó el ojo. Es ineludible que se tiene que fracturar las Fuerzas Armadas venezolanas para que surja de allí alguna variante democrática y con una elección más o menos libre, porque mientras las Fuerzas Armadas, con cubanos o sin cubanos, esté fuertemente defendiendo a Maduro, va a ser imposible que electoralmente les permitan ganar. ¿Usted cree que eso es posible? Porque hay muchos generales y muchos hombres de las Fuerzas Armadas que están presos también. Mire, Alfredo, el dictador Pérez Jiménez, en diciembre de 1957, organizó un plebiscito para autoproclamarse el Salvador de Venezuela y continuar en el poder. Algunos pensaron en aquellos años, me lo relataban los que habían luchado contra la dictadura, que la causa estaba perdida. Un mes después surgió una protesta cívico-militar. ¿El Caracazo? Y eso fue en 1958. Perdón. O sea, quiero referir cómo cambian las cosas. Claro. Quien llegó a presidir la Junta de Gobierno en aquel entonces fue el almirante Wolfgang Larrazábal. Resulta que Wolfgang Larrazábal era el director del club militar de Caracas y el que se encargaba de atender al dictador Marcos Pérez Jiménez cuando iba a pasar momentos de esparcimiento en el club. O sea, en Venezuela los militares, los suboficiales, los que están en la estructura media, los que están en la base de nuestra Fuerza Armada, también tienen que comer, también tienen hijos, también tienen familia, que padecen la crueldad de un régimen que ha acabado con el aparato productivo. El salario de un militar no alcanza tampoco para comprar los alimentos, ni mucho menos para darle a sus hijos, a sus familias una vida digna. Por lo tanto, la protesta en Venezuela es general. Por eso es que Maduro no quiere ir a elecciones limpias. Por eso es que se niega a hacer elecciones transparentes. Por eso es que no acepta que en un proceso electoral
estén presentes observadores calificados de la Unión Europea, de la ONU o de la OEA. Por eso no quiere depurar el registro electoral permanente. Por eso no quiere hacer debates con medios equilibrados. Porque sabe que hay un pueblo, no es que esté dividido el país entre gobierno y oposición, es que hay más del 85% de los ciudadanos venezolanos que apuestan un cambio porque saben que este régimen que administró en estos últimos años más de 1.500 millones de dólares, que es 10 veces el presupuesto asignado a la Unión Europea, han arruinado con la economía venezolana. Hoy la gente es más pobre, la gente que recibía ayuda han entendido que esas ayudas no eran para sacarlos de la pobreza, sino para que sobrevivieran en la miseria. Y la gente no quiere sobrevivir en la miseria, la gente quiere mejores oportunidades, empleos con calidad, bien remunerados, servicios de educación, servicios de salud, que es de lo que carecen la mayoría de los venezolanos en la hora actual. Recién, Antonio, usted mencionaba el apoyo de la comunidad internacional. Acá en esta misma mesa, en aquel momento de donde toda América Latina, donde todos estamos mirando a Venezuela, yo particularmente tuve una discusión con un intelectual porque yo sentía que hay como una especie, y eso es lo que le quiero consultar, de tara ideológica de muchos intelectuales o pensadores que les cuesta decir con todas las letras que lo de Maduro en Venezuela es una dictadura. Uno aquí pregunta a un grupo grande de intelectuales, ¿es una dictadura de Venezuela? Bueno, es más complicado porque en realidad, y hay que empezar como a discutir algunas cosas. ¿Por qué cree que existe, si es que cree que existe, esa tara ideológica para definir a los gobiernos que se autoproclaman, entre comillas, de izquierda como una dictadura? Son complicidades que no entienden, no internalizan los valores de una democracia. Las relaciones internacionales, por ejemplo, que desarrolló el difunto Chávez y luego Maduro, no fueron relaciones basadas en las reglas de la diplomacia, de los estados de derecho que deben instalarse en cada país, sino relaciones de amiguismo, de compadrazgo. Por eso la vergüenza de que aquí se detectara un maletín con $800.000. Y cuando aquí se destape la olla, van a aparecer muchos maletines, porque eso fue una casualidad. Lo que tenemos que preguntarnos, ¿cuántos maletines no llegaron a Bolivia, no llegaron aquí a Argentina? Y estoy seguro que los primeros en sentirse avergonzados son los ciudadanos argentinos, que hoy deben saber que ese dinero hace mucha falta en los hospitales de Venezuela. Que yo he relatado lo que me han contado recientemente ciudadanos con los que he podido hablar por teléfono desde el exterior hacia el país. Y me decía una señora, Antonio, yo sé que mi sobrino tiene una enfermedad terminal, que se iba a morir en cualquier momento porque tiene un cáncer y el cáncer era irreversible. Pero mi sobrino murió gritando. Digo, ¿cómo es eso que murió gritando? Sí, murió gritando, murió en medio de alaridos por el dolor, porque no había medicamentos, porque no había calmantes, no había cómo conseguir la morfina. Eso ocurre en Venezuela, eso ocurre en mi país. Yo lo digo aquí con un nudo en la garganta, porque tengo que decir la verdad al mundo para que el mundo se termine de comprender la tragedia que tenemos en Venezuela y que Dios libre a cualquier país del mundo de ese maleficio, de esa desgracia, de gente que hacen discursos engañosos y que le ofrecen al pueblo al cielo y que lo van a sacar de la pobreza y lo que hacen es arruinar las esperanzas y que lo que provocan es que muchos jóvenes pierdan la ilusión por el futuro o terminen saliendo despavoridos de la patria que los parió, como ocurre actualmente con muchos jóvenes que no quieren terminar con un tiro certero en la cabeza, sino que quieren estudiar, buscar mejores universidades que han venido prácticamente cerrando sus puertas en el país. En Venezuela hay estudiantes que no siguen, no van a las aulas de clase, porque no tienen cómo comer, no tienen cómo pagar el pasaje. Usted dirá, bueno, este señor está exagerando. No, por Dios y mi madre que estoy diciendo la verdad. Y esa es la tragedia que nosotros queremos resolver. Y ese es el problema que tenemos en un país que tiene las reservas probadas más grandes del mundo en petróleo y tiene gente caminando por esa tierra en cuyas entrañas está el petróleo, rebuscando en la basura para buscar un pedazo de pollo y chuparse el hueso que dejan a las puertas de los locales comerciales. Esa es la situación que tenemos en Venezuela y el mundo no puede seguir volteando para los lados. Afortunadamente, el presidente Macri ha tenido una voz solidaria, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Y vemos que el mundo responde hoy a este drama humano que tenemos en Venezuela. No es un problema político y no es un problema de falsificar las ideologías. ¿Qué izquierda es esa?
¿Qué tipo de izquierda, qué tipo de revolución, qué doctrina, qué ideología está implícita en gente que trafica cocaína? Son los izquierdistas se van a sentir orgullosos de este modelo que trafica cocaína, que comete crímenes de lesa humanidad, que se roban los dineros del país. ¿O es que acaso no saben el escándalo que hay en Venezuela entre los propios maduristas y chavistas acusándose unos a otros de corrupción? Yo creo que eso tiene que ser más bien una vergüenza, una raya, como decimos coloquialmente, para quienes enarbolan las banderas de la izquierda en el mundo.